Estamos con el doctor Santiago Palma. Él es doctor en ciencias químicas y se dedica a la nanotecnología. Muchísimas gracias, doctor, por regalarnos estos minutos. No, gracias a ustedes. Un gusto estar hoy acá. Una pregunta que nos inquieta. ¿Qué es la nanotecnología? Bueno, la nanotecnología podríamos decir que es la manipulación del tamaño de las partículas para llevarlas a un tamaño muy chiquitito. Es decir, ustedes podrían imaginarse, por ejemplo, el grosor de un cabello, y ahí estamos hablando de micro. Cuando aún disminuimos el tamaño de partícula mucho más, encontramos incluso más pequeño que una bacteria, o incluso que un virus, algo que no vemos, o algo que nuestros ojos no pueden ver, tenemos partículas de tamaño nanométrico. Y la combinación de nano, que es un prefijo de tamaño con tecnología, su nombre lo indica, es la manipulación tecnológica del tamaño a esos niveles. Actualmente la nanotecnología se utiliza en muchísimas aplicaciones, incluso de la vida diaria. Cuando estamos viendo nuestros televisores que ahora son tan modernos, las pantallas tienen nanotecnología, los celulares, los móviles tienen nanotecnología, muchos alimentos también lo tienen, envases, nuestros vehículos, nuestros autos, las naves espaciales y también los medicamentos ya tienen en muchos casos nanotecnología. Esa nanotecnología que usted está aplicando en su trabajo acerca de farmacología. ¿Cómo es su trabajo? ¿En qué consiste? Bueno, nuestro trabajo en el laboratorio tiene que ver con mejorar la efectividad de algunos fármacos, de algunos medicamentos que ya existen, que se utilizan, pero que por algún motivo, por alguna razón, su eficacia se ve comprometida o disminuida. Entonces ahí es donde entramos nosotros y modificando algunas cuestiones, como por ejemplo el tamaño de la partícula, aplicando nanotecnología, logramos mejorar la efectividad. Como ya se trata de fármacos seguros que se están usando y que quizás necesiten un poco más para tener mayor efectividad, ahí entramos nosotros modificando algunos parámetros, algunas cuestiones que hacen que estos fármacos cobren nueva vida y sean mucho más efectivos. ¿Y eso también beneficiaría a la persona o al animal en caso que sea de uso veterinario en cuanto a los efectos adversos o colaterales? Exactamente. Básicamente lo que se busca es siempre, cuando uno diseña un medicamento, es que tenga una alta seguridad, una alta eficacia y que sea cómodo para el paciente para usar. Esa lógica de seguridad y eficacia es un compromiso riesgo-beneficio. Entonces, nosotros necesitamos que el medicamento haga bien, pero que sea seguro. Es decir, en los extremos de eso, uno no puede pensar en medicamentos que evidentemente hagan mal, produzcan daños severos, pero a veces enfermedades muy graves, como por ejemplo el cáncer, los efectos adversos son muy grandes, pero están entendidos y valorados porque lo que necesitamos solucionar es también muy grave. Ahora bien, en patologías no tan graves, por supuesto la seguridad es más importante a veces que la eficacia. Claro. Entonces nosotros no podemos comprometer la vida de un paciente porque tenga un dolor de cabeza trivial. Entonces necesita un analgésico y la seguridad es mucho más importante que el efecto en sí mismo. Entonces es un balance. Y ese balance es el que en donde nosotros trabajamos. Si la eficacia es baja, o tiene muchos efectos adversos, trabajamos modificando ese perfil, logrando que esa balanza cambie de lado, digamos. Claro, entonces eso beneficiaría la terapéutica también en todos sus sentidos. Exactamente. Y otra cosa que trabaja usted, la impresión 3D de medicamentos. Realmente es algo que me pareció muy innovador y raro, ¿no? Bueno, la impresión 3D, si uno rápidamente se la imagina, ha aparecido en nuestras vidas para hacer cosas muy simples, aparentemente, como imprimir un souvenir, un regalo, un juguetito, pero se está usando mucho en medicina, muchísimo, para modelos quirúrgicos, para prótesis, para ese tipo de cosas. Y bueno, desde hace un tiempo también se está introduciendo la impresión 3D
en el mundo de los medicamentos, para distintas cosas, pero creo que lo más importante y donde va a tener más impacto en el futuro va a ser en la personalización de la terapia. ¿Por qué digo esto? Porque es algo totalmente obvio de que las personas no son todas iguales. Sin embargo, en la mayoría de los casos, cuando salimos del médico, nos dan un medicamento 1 cada 8 horas, tanto a mí como a mi hijo. Mi hijo tiene muchos años menos, tiene 15 centímetros más de altura, sin embargo, nos dieron la misma dosis. Entonces, en ese caso, quizás para patologías muy simples no hay problema, pero para patologías donde el ajuste de la dosis es muy importante, es muy difícil hacerlo con tecnologías tradicionales. La industria farmacéutica produce medicamentos a gran escala, en gran cantidad, para que estén en los estantes de las farmacias. La tecnología de impresión 3D va a venir a revolucionar, va a ser un cambio de paradigma, donde probablemente nosotros podamos en el mismo momento dosificar para la necesidad que realmente tenemos. Ese es el cambio de paradigma puntual. Hoy por hoy, hacer estos fármacos personalizados, ¿sí? Que es muy importante porque la idiosincrasia genética de cada uno de nosotros es distinta. ¿Hoy sería muy costoso hacerlo o es algo accesible o tenemos que mirar más al futuro para que esto sea realmente, porque a la larga cuando uno piensa las farmacéuticas y todo eso, en la última instancia también es un rédito económico, ¿no? Sí, sí. A ver, la medicina personalizada, la terapia personalizada ya no está en discusión. Lo que se empieza a discutir ahora, incluso a nivel industrial, es de qué modo vamos a personalizar. No se discute si es necesario o no, sino de qué modo. Y ahí donde la tecnología tiene que hacer su aporte. Y la impresión 3D viene de alguna manera a solucionar ese problema, de decir, bueno, acá tenemos una tecnología, y particularmente con respecto a tu pregunta, que no es para nada cara. No es una tecnología que uno pueda pensar de que el costo va a conspirar contra su uso. Las impresoras 3D no son herramientas caras, los materiales que se proponen usar son materiales seguros y económicos. Entonces lo que viene es una lógica de adaptar los procesos y yo creo que en breve vamos a tener resultados. Y hay un punto que creo que es particularmente importante. La calidad de esos medicamentos va a estar asegurada por un archivo de computadora. Y eso le da un plus. ¿Por qué? Porque la calidad de los medicamentos hoy a nivel industrial está asegurada por un proceso repetitivo. Pero a nivel de escala pequeña, de manufactura casi artesanal, bueno, ahí tenemos un problema en la calidad. Ahora bien, si esa manufactura pequeña es hecha, mediada por un archivo de computadora, la calidad realmente aumenta. Con lo cual creo que va a ser una ventaja muy importante en el futuro. Entonces estamos ya trabajando para el futuro. Exactamente. Realmente su trabajo es fantástico. Cuando uno lo escucha, cuando uno lo lee, le da la sensación que está viendo algo de ciencia ficción, pero lo estamos haciendo realidad. Muchísimas gracias por su trabajo y muchísimas gracias por regalarnos estos minutos. No, al contrario. Muchísimas gracias por invitarme y por estos minutos para contarle un poco a la gente lo que hacemos.